Bien, vamos a iniciar entonces con el tema que hoy a las 8 les indicamos. El tema de hoy es un tema muy común, es un tema sobre el que generalmente hablamos, pero pocas veces sabemos de qué se origina, por qué viene. Me refiero a los dolores de cabeza. La mayoría de la población sufre de algún tipo de dolor de cabeza. Dolores de cabeza son diversos, tienen diversas causas, pero precisamente para aclararnos específicamente sobre ello, hemos invitado hoy al doctor Sergey Kruzkov. El doctor Sergey es neurólogo y nos acompaña esta tarde muy amablemente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, televidentes, mucho gusto. Excelente. Doctor, como mencionaba ahorita, es muy común el dolor de cabeza o los dolores de cabeza. Puede ser que a una persona comúnmente le dé muy poco o no le den, pero hay otras que es muy común el dolor de cabeza. Ahora, sería interesante comenzar más bien definiendo cómo puede interpretarse un dolor de cabeza, si cabe el término, y cuáles podrían ser, digamos, las causas macro o más importantes por las que se originan las cefaleas. Sí. Ok, realmente las cefaleas, los famosos dolores de cabeza, son manifestaciones más típicas de que algo mal está pasando con nuestra salud, frecuentemente de cualquier origen. Puede ser sintomático, como digamos la manifestación de un cuadro febril por un virus o por alguna infección, por el problema del oído, por el problema del ojo, por el problema de una rinitis aguda o una sinusitis crónica. Entonces, en este caso, digamos, esos son procesos inflamatorios ahí. Puede ser un dolor de cabeza después de un trauma, después de un latigazo por un accidente de tránsito. Puede ser un poco más complejo por diferentes problemas, digamos, cuando se aumenta la presión intracraneana, cuando se aumenta la presión dentro del cráneo. Después, puede ser de origen vascular, cuando sube o baja la presión arterial, cuando por algún otro motivo puede ser, digamos, por alteración emocional, por una sobrecarga de adrenalina en nuestro cuerpo, se aumenta las contracturas musculares cervicales, provocando una compresión del nervio occipital o con el mismo también aumento de la presión sanguínea. Y diferentes otros problemas, los cambios ortopédicos de la columna cervical, lo que estuvimos conversando mucho sobre ese tema hace una semana exactamente. Doctor, relacionados con aspectos tensionales, el estrés, ¿qué implicaciones tiene el estrés en los dolores de cabeza? Es uno de los primeros, digamos, manifestaciones específicamente del estrés, cuando la persona no puede manejar su estado emocional, cuando por algún motivo de la vida, y lastimosamente este motivo tenemos muy presente, muy frecuente entre todos, digamos, no podemos conservar el equilibrio emocional. Entonces, específicamente la sustancia que se llama adrenalina sale de sus glándulas y aumenta muchísimo su influencia, más que todo a nivel vascular, y eso de una vez provoca aumento de la presión arterial y las contracturas musculares, porque como cuando tenemos estrés por la naturaleza tenemos que prepararnos para defendernos contra algún tipo de la agresión, pero generalmente ese tipo de agresión es una agresión verbal o es una agresión imaginada o algo así, y entonces estamos desgastándonos para ser preparados contra algún tipo de agresión que al fin no pasa, y nosotros entonces estamos como un carro que está subiendo en la primera a una montaña, se recalienta el radiador, así está, igual está nuestro cuerpo, y así se manifiesta
primero con el dolor de cabeza y después con un montón de otras cosas más. Claro. Doctor, es muy común escuchar a algunas personas, por ejemplo, dicen, yo convivo con el dolor de cabeza, yo permanentemente tengo dolor todos los días me duele la cabeza. Creo que esa relación casi de hábito con el dolor de cabeza me parece que es bastante nociva. ¿Qué podríamos recomendarle a esas personas, por ejemplo? Ok, es cierto lo que dice usted, porque ningún tipo del problema, ningún tipo del problema de salud, ningún tipo del dolor, ningún tipo de la enfermedad no debe obligar a una persona a acostumbrarse a ese tipo de problema. Entonces debe buscar la manera de salir adelante, de salir de ese problema, empezando siempre con el camino hacia una armonía espiritual en su modo de vida, acudiendo a las consultas de los médicos que pueden aconsejar el tratamiento adecuado y los modos de la vida que pueden ayudar para salir de ese círculo vicioso que tiene la persona. Porque si tiene dolor de cabeza permanentemente, eso significa que vive en un modo que es círculo vicioso que mantiene tal problema. O sea, definitivamente que no es nada conveniente. No es nada conveniente. Perfecto. Estamos, amigas y amigos, en su programa de Vida y Salud con Himalaya, tratando el tema de los dolores de cabeza o las cefaleas, como es normalmente que se les conoce. Estamos hablando ahorita sobre las diferentes causas de estas cefaleas y cuáles son los atenuantes que estas cefaleas tienen. Les invitamos para que nos puedan llamar y hacer sus consultas al 255-0541 y con muchísimo gusto trataremos de responderles y de ayudarles. 255-0541. Doctor, estábamos hablando sobre las causas tensionales, ya hablamos sobre las causas sintomáticas un poquito. ¿Qué parte de la cabeza puede identificarse para decir es sintomática o es tensional, por ejemplo? Digamos, en este sentido, el dolor tensional también es parcialmente sintomático, porque lo que está pasando que el estrés que la persona no puede manejar se conserva en las permanentes contracturas musculares o, digamos, puede ser todavía peor, acumulado a un problema ortopédico de la columna vertebral. Entonces es también un círculo vicioso donde alteración emocional cae por encima de un cambio ortopédico de la columna, entonces la contractura muscular provoca que la columna cervical se comprime como un resorte y hace compresión de los radículos nerviosos que salen entre las vértebras. Entonces eso sí puede provocar neuralgias del nervio occipital, que sale entre la segunda y tercera vértebra cervical y va hacia la parte occipital. Frecuentemente los pacientes con los problemas tensionales se quejan de ese tipo de dolor. Hay otro tipo de las cefaleas tensionales más generalizadas y frecuentemente son mixtas, que digamos son tensovasculares, porque frecuentemente cuando están originados por el estrés todavía están acompañados por algún tipo de alteración de la circulación sanguínea dentro del cerebro. Ahora, con respecto a los dolores, por ejemplo, relacionados con aspectos vasculares, como por ejemplo de depresión, ¿qué tipos de cómo se origina, cómo se causa, cuál es la causa principalmente de este dolor de cabeza? De la presión arterial. Correcto. Ok. Nosotros, aparte del sistema nervioso central, donde está el cerebro y la médula espinal, y también los nervios periféricos que salen desde la médula espinal, tenemos otro sistema nervioso que es el sistema nervioso alternativo, aún más viejo que el sistema nervioso central y periférico, que se llama el sistema nervioso vegetativo, que es muy
autónomo. Entonces, ese sistema nervioso está constituido solamente por dos nervios. Uno se llama simpático y otro se llama parasimpático. Entonces, estos nervios están encargados de todos los procesos autónomos en nuestro cuerpo. Sería la presión arterial, sería la respiración, la frecuencia de la respiración, sería la frecuencia del trabajo del corazón, la frecuencia cardíaca, el pulso, sería la digestión, el trabajo del hígado, del riñón, lágrimas, saliva. Todo eso está bajo control del sistema nervioso vegetativo. Por eso, gracias al sistema nervioso vegetativo, nosotros nunca vamos a morirnos por olvidarnos de respirar. Apenas está bajando el oxígeno, está llegando a cierto nivel, entonces automáticamente se activa el sistema nervioso vegetativo, da un impulso obligando a los músculos del tórax a hacer un respiro, y entonces otra vez respiramos el aire y otra vez ya tenemos buen nivel del oxígeno en la sangre. Ok, entonces así igual el sistema nervioso vegetativo mantiene presión arterial dentro de ciertos límites. Ok, entonces el nervio simpático está con sus impulsos influyendo para subir, para alterar, para hiperproducir todo, mientras que el nervio parasimpático al revés está tratando de disminuir la fuerza y la presión arterial y la velocidad de digestión. Entonces, en este balance entre el nervio simpático y parasimpático, como un balance de un sonido estéreo, nosotros mantenemos nuestra presión arterial. Ok, cuando por algún motivo el mismo estrés está muy desbalanceada, la relación entre el simpático y parasimpático puede ser que si tenemos el predominio del simpático, nos sube la presión. Si tenemos el predominio de parasimpático, la presión nos está bajando. Entonces, muy importante por eso tener bien equilibrado el sistema nervioso vegetativo. Y uno de los medicamentos para eso, digamos, lo que tienen ustedes es el medicamento Mentat, específicamente para calibrar el sistema nervioso vegetativo. Perfecto. Okay. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Enid Chacón, de Naranjo de Alajuela. Gracias, señora. ¿Cuál es su consulta? Uy, no los escucho. ¿Sí? ¿Cuál es su consulta? Bueno, yo quisiera consultar al médico, pues está también especificado que ya yo creo que me lo dijo. He pasado con una crisis, nunca me había dolido tanto la cabeza como hace 2 días y me ha quedado una depresión terrible, unos nervios tremendos. Este dolor de cabeza no me lo curo con nada. He tomado cualquier cantidad de pastillas y hasta miedo me da. Entonces hasta las pastillas me han afectado mucho, creo que el estómago, porque he tenido con muchos dolores de estómago, pero lo que más me afecta es la cabeza. La cabeza la siento que yo me voy a hacer loca, me cogió una crisis nerviosa que nunca me había pasado. La pregunta número 1, la presión arterial, ¿cuál que tiene usted? Bueno, señor, yo tengo 58 años y no sé lo que es la presión arterial, nunca me la he tomado. Ok, entonces para dar buen consejo, primero lo que quiero decir, número 1, tiene que medir su presión arterial para ver si su presión arterial está alterada o está baja. Número 2, quiero preguntar, ¿la localización de su dolor es más en la frente o en la parte occipital o es generalizada? Bueno, para mí, los sentidos, de la parte de los sentidos para atrás hasta llegar al cerebro, yo siento que eso me lo están metiendo como agujas, como cuchillos ahí. Ya. Así como está explicando usted, parece más sintomatología de una cefalea tensional. Sin embargo, para confirmar tal diagnóstico necesita hacer una exploración clínica neurológica. Y lógico, muy importante siempre tomar la presión arterial para ver qué tipo de influencia tiene la presión arterial en su caso. Cualquier cosa, con mucho gusto puede acudir a mi consulta y llamar a mi teléfono después o a acudir a cualquier otro especialista en neurología. Bueno, Muchísimas gracias por su llamada.